Pero loco, pará de decir que nos pasamos. Y bueno, flaco, Sí, los sí, horarios sí, están nos hechos para pasamos. respetarse, si no viviríamos en una completa anarquía. Y el caramelo media hora no dura media hora. Y el tiempo es totalmente relativo, ¿no, Juan? Todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Pero vamos a ir directo a la otra comunicación que tenemos hoy. ¿Cómo? Tenemos más llamada que Susana Jiménez. Tremendo. Es Hola, impresionante. Los cupones hay que poner un Hola, Susano Susana. con los cupones atrás y yo. Es mi ¿Estás sueño. para esa, Mati? Es un sueño. Bien. Qué bien. bueno que eran los llamados de Susana. Tremendo. Qué lindo. Che, estoy cada vez más abajo. Era bueno cuando llamaban equivocado a Tinelli y le decían hola Susana. Era un momento televisivo maravilloso. Perdón, se me cayó el documento. Bueno, pero hoy tenemos una charla con un autor muy querido, compañero del catálogo de Azul Francia, Nicolás Taltabul. Lo dije bien. Lo tengo que decir Ojalá. como doble apellido. Le voy a pedir Lo que disculpas. le cuesta Pero el no es tan apellido, difícil no el es difícil apellido. Altaúl. Altaúl. Mira, me sacaba el García y me caigo a pedazos. Bueno, narrador argentino, nacido en Merlo, San Luis, en 1994, jovencísimo. Y bueno, sus cuentos han sido publicados en revistas y en antologías, entre ellas Fundación La Balandra. Hablaremos de eso. Ahora le vamos a preguntar. Pero nada, le damos la bienvenida a Nicolás, a Plástico Cruel. Gracias por esta posibilidad de la charla. ¿Estás por ahí? Creo que estoy por acá. Excelente, impecable. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Gracias por coparte a charlar un poco con nosotros. Estoy muy nervioso, pero muy nervioso. Ya se me va a ir pasando igual, pero porque soy fan del programa y estoy muy nervioso. Es quizá la primera vez que tenemos a alguien que nos escucha. Tremendo momento. Que nos escucha. Imagínate si es fan, pero es tremendo. En este momento nos pusimos nerviosos nosotros. No, yo me Yo estoy bajo totalmente, yo totalmente. ya no sé qué preguntarte. Pero creo que podemos arrancar por el tema de La Balandra. Ahí Vamos a vamos. meterte en la polémica. No, Qué ¿qué gracioso. onda? ¿Qué onda? Porque ¿Participaste? vos fuiste finalista en 2022, si no me equivoco. Claro, exactamente. En esa edición que ganó Robbie, Claro. con su cuento El Sol Oblicuo, pero no pasamos absolutamente nada de todo esto. Justo hoy lo estaba hablando con otro amigo, con Pepe Escacera, que también quedamos, que él también fue finalista en ese momento, y decíamos que no habíamos pasado nada de esto. Yo tengo una experiencia muy buena con La Balandra. Lo que sí puedo decir que pienso, tal como dijeron ustedes, los concursos pueden quedar desiertos. De hecho, si en las bases y condiciones eso está explícito, no hay por qué patalear. Lo único que me llama la atención es un dictamen como este, en este momento, ¿no? En este contexto. Digo, en medio de una crisis como la que estamos viviendo y que son cada vez menos los espacios en los que hay plata. Sí. Para los escritores, sobre todo para los jóvenes escritores y aquellos que somos más desconocidos que conocidos, me parece por lo menos extraño. Eso es lo que tengo para decir. Digo, esa falta de empatía no debería existir en estos espacios. Sí. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, listo. Estuvo lindo, Clarísimo. Yo en algún momento me distraje un poco con el vinilo que tenés atrás de Pimpinela. Me parece maravilloso. Sí, de Pimpinela. Excelente, me encanta. No, pero me parece que sí, que viene a Ese es cerrar un un poco poco eso. lo que habíamos hablado y la bronca que genera creo que viene un poco de ese lado, del que un texto, de que no haya un mango y... No, y está buenísimo O sea, también saber que otros años se ha hecho la misma convocatoria y la experiencia ha sido muy diferente. Y de hecho, Pedro, yo me acuerdo que ese año ni siquiera tenías que ser socio de la fundación. Claro. Yo no sé qué pasó después, quizás hubo cambio de autoridades, pero me acuerdo que ni siquiera tenías que ser socio. No, al contrario, nos ganábamos como una suscripción gratuita durante todo el año para poder acceder a talleres, cursos, digamos, súper generoso. El tratamiento y el diálogo que hubo después del concurso, la antología es hermosa, nos enviaron ejemplares de regalo. Mi experiencia con La Balandra es súper positivo, pero lo de este fallo me parece
papelonero y un poco triste también. Tiene como hay un destello de tristeza que no se puede dejar pasar. Sí, sí, totalmente, estamos de acuerdo. Si te deja como un sinsabor, como una tristeza. Bueno, Nico, para meternos un poco al motivo de esta charla, leímos Llegar a casa, editado en 2023 en Azul Francia. Y que ha agotado, creo que está en su segunda edición ya, ¿no? Tercera y creo que ya vamos para... O sea, Sí, Ya, capaz un que para una éxito, más. un éxito. Nada, preguntarte un poco cómo surge. Siempre pensamos antes de estar con un entrevistado que hay preguntas que no deberíamos hacer, que ya está, que ya le hicimos mucho, como la de la ruta lectora y demás. Pero hay invitados que invitan a hacer esa pregunta porque entendemos que hay un mapa ahí de lectura que nos interesa meternos y empezar a ver cómo tu ficción se mete en diálogo con esa ruta lectora. Así que preguntarte cómo se inicia la lectura en voz y cómo es el caminito hasta llegar a escribir. Vengo de una familia muy humilde, clase media, muy trabajadora. En mi casa no había libros, no era concebido que hubiera libros. Eh, pero lo que sí, yo tengo todavía una tía que venía de Buenos Aires y traía revistas, diarios y cosas a las que yo no accedía porque vivía en un pueblo muy chico que que tenía como su puesto de diarios, pero tampoco se compraba ni diario ni revista en mi casa. Entonces, cuando venía esta tía era toda una novedad para mí eso. Leía mucho las noticias, me acuerdo que leía mucho, disfrutaba mucho de leer y de cortar y coleccionar las historietas, pero esa fue como mi literatura de niño. Después en el colegio, sobre todo en el secundario, ahí gracias a la guía de una profesora, que vio algo en mí, no sé, o simplemente conectamos de otra manera. Generalmente uno odia a los profesores de literatura y yo, bueno, era todo sí, era un punto distinto y me gustaba el arte, me gustaba leer, me gustaba, hacía las cosas para los actos, bueno, todo eso. Entonces ella empezó a acercarme a la par de la currícula, lecturas que creía que pueden interesarme y ahí apareció, bueno, Quiroga, apareció Poe, pero me voló la cabeza cuando me dio historias de Cronopios y de Famas, y eso fue un quiebre para mí. O sea, yo creo que a partir de ahí puedo decirte que me volví lector y que me interesaba la escritura. Y después aprendí a leer en mi primer taller de expresión. En mi primer taller de escritura creo que aprendí más a leer que a escribir, que es lo mejor que le puede pasar a uno. Y bueno, mi primer profesor de taller de expresión me abrió la cabeza y me mostró un gran repertorio y a mí, por alguna razón, me empezó a interesar mucho el cuento, pero muchísimo. Y de un tiempo para acá, mucho más todo lo que es argentino contemporáneo. Y bueno, me encargué como de caóticamente, ¿no? Sin un orden, o sea, soy un desastre como lector, ¿no? Yo no soy precisamente como ustedes, tan buen lector y eso, pero bueno, qué sé yo, decirte que Carver, Liliana Hecker, Abelardo Castillo, Ede Ward, con Ede Ward me pasó lo mismo que con Cortázar. Yo cuando empecé a formarme con Eve, con la literatura de Eve y su ojo, yo dije, yo me gustaría hacer algo parecido a esto. Y me interesaba mucho cómo Eve ponía la lupa en los pequeños detalles, en los pequeños momentos, en la gente. Prestaba atención cómo hablaba la gente. Y empecé a interesarme por eso en historias pequeñas puede haber
algo mucho más grande, digamos, algo sorpresivo, algo encantador, algo revelador. Sí. Bueno, después, contemporáneo, Samantha Schweblin, Tomás Downey, que es como a quien admiro un montón, con quien tuve la suerte de trabajar, llegar a casa con Tomás, Mariana Enríquez, bueno, y así, todo lo contemporáneo. Creo que seguimos Yo haciendo esta... Voy a hacer un paréntesis. Somos un desastre nosotros como lectores, igual. Sí. La gente no somos ordenados para nada. Los elogios son todos exagerados, pero bueno. No, me parece que hay que seguir haciendo esta pregunta porque ayuda a veces a pensar, y en el caso de Nico me parece que ese mapa que él va planteando, desde esa experiencia en el pueblo hasta encontrar en el cuento, porque uno lee Llegar a casa y se nota que es un cuentista, digamos, que es alguien que trabaja el cuento de una manera como que sabe muy bien cómo organizar un cuento. No es capaz un novelista que dice, bueno, voy a meter algunas historias breves. Son relatos muy, muy cerrados. Bueno, tal vez empezar preguntándote un poco eso. ¿Qué ves en el cuento que tanto te convoca? Y cómo fue empezar a, pasar de esa faceta lectora y empezar a trabajarlo desde tu propia obra. ¿Cómo pensar el cuento? Creo que porque soy muy ansioso. Quiero que termine. Ojalá tuviera una respuesta brillante, pero no, bueno, les vuelvo a decir, creo que haber leído un montón de cuentos y haberme como entusiasmado mucho con diferentes cuentistas, marcó para mí ese camino. Después, sí, soy de aliento breve, ya lo tengo incorporado, creo que no me sale otra cosa, ¿viste? Es como natural. Lo que sí, descubrí que tenía una capacidad para contar cosas. Siempre igual tuve facilidad para hablar, porque otra cosa que me pasaba de chico y que no leía tanto, pero tengo familia numerosa de muchas mujeres y todo el tiempo estaba escuchando historias, y después con esta tía de Buenos Aires que yo les contaba, hace no mucho tiempo me regaló una caja con cartas que yo le escribía del pueblo a Buenos Aires. Y ustedes no se imaginan las mentiras que yo escribí en esas cartas. Entonces se ve que siempre como la necesidad de escaparme de lo cotidiano, de lo que yo veía siempre, inventando cosas. Y así fue que le contaba que, no sé, era amigo de Julián Weich, que era amigo de... Bien. ¿Quién no quiso ser amigo de Julián Weich alguna vez? Sí, que tenía novias, todo, o sea, pero tremendo. Pero volviendo más al presente, yo que trabajo mucho con el lenguaje publicitario, tuve que tomar mi taller de expresión para quitarme todos esos modos que tenía, y así fue que empecé como a considerar que podía escribir un cuento que a alguien le fuera a interesar. Cuando tomé mi primer taller y compartí eso para que me dijeran lo bueno, lo malo, para que me mataran, para sumar, sin el taller de expresión creo que no se hace muy difícil, porque además tus compañeros funcionan como una especie, ¿no?, de primeros lectores. Es una suerte de experimento antes de que eso pueda llegar a alguien más y corres el riesgo de pasar vergüenza. Pero eso, con la experiencia de mis talleres de expresión, primero en Merlo, uno presencial, después en pandemia empezó a gestarse Llegar a casa, lo escribí en taller con Silvina Grupo, y después de eso, bueno, Silvina me dijo, estamos leyendo lo mismo, comentando lo mismo, esto hay que sacarlo de acá, y empezamos a ver a quién podía yo convocar a que me leyera ya el volumen, y así fue que pensamos en que Tomás Downey era la mejor opción por... ay, que no suene boludo, si no parece que estoy diciendo como que... bueno, nos interesan las cosas parecidas. Sí, obvio. Sí, hay un registro parecido.
Sí, yo lo que pensaba es, algo que me gustó mucho del libro es el trabajo sobre, vos en varias reflexiones recién volvías a tu infancia o experiencias escolares incluso, y en los cuentos hay muchas escenas de personajes o en la adolescencia o en momentos de una juventud o una adultez todavía joven, digo, padres que no saben cómo convivir con el hecho de ser padres, hijos o alumnos ahí o amigos que también aprenden a cómo convivir también con lo que son los demás. Había una búsqueda también de trabajar con esas experiencias de iniciación en todos los personajes, porque me parece que si uno busca puntos de contacto de los cuentos, tiene que ver un poco con eso tal vez. Seguramente sí, pero debo decir que la mitad del libro, bueno, esto se lo escuché decir a Mariana Komisarov hace poquito, que uno cuando escribe su primer libro es como el vómito de la familia, ¿no? Como es un primer vómito. Seguramente, pero debo decirte que la mitad del libro, la primera mitad, no lo pensé así. Un día yo, ya a mitad de camino, Silvina me dice, ¿vos te diste cuenta que casi todos los relatos tienen niños que sufren, que están atravesados por un abuso, por un recuerdo que no los suelta y eso? Y le dije, no, la verdad que no. Ahí cuando cuando lo hice consciente, recogí ese guante y entonces sí, escribí la otra mitad valiéndome de eso. Pero debo decir que los primeros no pensé, es más, no pensé como en personas. Casi siempre encuentro las ideas en historias, en noticias así bizarras o alguien me cuenta algo o escucho mucho. Soy escuchar mucho conversaciones, las que me corresponden y las que no. Uso mucho transporte público por eso, porque creo que de las cosas que más me gustan en el mundo es escuchar a la gente. Me encanta, muchísimo. Pero no, eso lo hice consciente también en taller. Digamos, la primera mitad salieron así como un vómito inconsciente. Seguro se cuela algo de mí ahí, de alguna historia familiar o cercana. Pero trabajé a propósito la otra mitad. Nico, hablabas recién del transporte y de escuchar conversaciones, ¿no? Y el link directo a eso es Puig, ¿no? Alguien que trabajaba con la oralidad, con el chisme, con la historia chiquita. Y hablaste de Beguart, digo, hay ahí una zona. Y en tu libro se nota mucho esa oralidad. Los cuentos tienen una oralidad muy potente. Y preguntarte cómo es ese equilibrio, ¿no? Entre tomar la oralidad, tener ese oído atento y después poder replicar ese efecto que puede ser el chisme, el rumor, la oralidad en el lenguaje escrito y en conversación con lo que hayas leído y con las tradiciones literarias y demás. ¿Cómo es ese equilibrio entre oralidad y lenguaje escrito? Primero que nada, lo que me sale decirte es que por más de que a veces nazca como de una imagen, eso, que pequeña, o de un chisme, o de algo parecido, yo me lo tomo muy en serio. O sea, siempre estoy pensando en esto. Necesito que suceda algo extraordinario, aunque tenga el tamaño de algo muy pequeño. Entonces me lo tomo muy en serio. Y después, por supuesto, tengo las herramientas que tenemos todos y las voy como mezclando, ¿no? Pero, de verdad, lo que siempre estoy persiguiendo es, necesito hacer esto con responsabilidad. Necesito que, aunque se trate de un chisme, que sea una cosa de pueblo, algo súper cotidiano o común de cualquiera, yo necesito convertirlo en
extraordinaria para mí, eso también siempre lo tengo presente. Yo intento que sea extraordinario para mí y después poder traducirlo con todas las herramientas de escritura para los demás. Bueno, es nada más y nada menos, ¿no? que trabajar una anécdota y que eso funcione y sea interesante para todo el mundo. Pero eso, me lo tomo con mucha responsabilidad. Me gustó la Estoy idea. contestando bien. Sí, totalmente. Una cagada. Lo que... Impecable. Yo estaba pensando en esto, en lo extraordinario, en el extrañamiento de la anécdota para que se vuelva una herramienta literaria, porque si no, es verdad, no va a dejar de ser una anécdota. A mí me pasó algo leyendo Llegar a casa, no solo esto que le pasó a Pedro, sino que también interviene mucho lo físico, el cuerpo específicamente, con un extrañamiento para con uno, pero también en peleas o en cosas físicas, digamos. Eso también ¿te pasó con la intuición o con una cuestión primigenia de decir si vomito esto y esto es lo que va? Y después también te diste cuenta que hay un link ahí o no. Y se dio nada más. Bueno, eso también me lo marcaron mucho. ¿Será que cuando uno escribe realmente imprime cosas que los demás no ven y cuando lo ven o lo escuchan los demás, recién entiende lo que hizo, ¿no? Lo del cuerpo también. Eso yo no lo había percibido y sí después lo utilicé a propósito para completar los demás relatos. Lo que sí te puedo decir es que vivo en un contexto de pueblo, rural, entonces por ahí hay cosas que me son muy, muy cercanas, muy cotidianas, y me salen fácil contarlas. Por ahí la gente se maravilla con ciertos detalles y para mí es lo que pasa cuando uno lee a Juan también, ¿no? Pero eso sí fue una búsqueda que me interesó tanto, Lucho, que yo, cuando me senté con Francisca, viajé a Buenos Aires, nos sentamos a conversar de la tapa del libro. Bueno, a ella no le convencía primero. No le convencía que fueran muñecos, sino que había pensado como en un paisaje o una casa o algo así. Y yo quería que fuera el maniquí que aparece en uno de los relatos. Y me ayudó el tema del cuerpo para convencerla, porque le dije, mirá que en el libro hay mucho de los cuerpos, hay cuerpos que se desarman, que se vuelven a armar, que sufren daños, me dice, listo, me encantó, vamos con el maniquí. Así que de alguna u otra manera está lo del cuerpo, y me sirvió. Yo pensaba, que hablabas de escribir desde un pueblo, de la ruralidad, y preguntarte por eso, es algo que hemos charlado acá en Plástico con María Belén Aguirre, la poeta tucumana. ¿Cómo era esto de escribir desde la periferia con el síntoma súper porteño y centralista histórico de este maravilloso país que amamos mucho? ¿Cómo es escribir desde un pueblo chiquito de San Luis y que tus textos lleguen acá, se muevan allá? ¿Cómo es escribir desde esa periferia? Bueno, escribir supongo que debe ser parecido a lo que le pasa a los demás, pero en otro lugar. Pero, no, bueno, pero a ver, respondiendo escribir es igual que todos. Supongo que se cuelan temas que por ahí son interesantes para las grandes ciudades y como uno los tiene más cerca, los puede traducir de mejor manera, con un poco más de fidelidad, ¿no? De hecho, yo desde hace un tiempo vengo leyendo, digamos, a muchas personas que viven en grandes ciudades, escribiendo sobre el campo, escribiendo sobre situaciones que pasan en el campo, en pueblos pequeños. Hay como un gran interés, ¿no? Pero bueno, supongo que nosotros podremos imprimir un poco más de verdad, de fidelidad. Después, obviamente nos cuesta llegar muchísimo más, porque las oportunidades son menos, y esencialmente todo es un poco
más caro, es un poco más difícil, pero no imposible. Yo soy de quejarme unos 10 minutos, después veo qué es lo que tengo que hacer y cómo lo puedo hacer. De hecho, mira, este es el tercer año. Yo empecé a hacer un festival literario en donde vivo, algo impensado para un pueblo. Empezó siendo una fiesta para 40 personas y el sábado pasado yo conté unas 200 personas más o menos. Y me pasa lo mismo que con la escritura. No conozco otra manera de hacer las cosas que trabajando. Parece medio boludo lo que estoy diciendo, pero como es un poco más difícil, uno se tiene que preparar de otra manera, pero se puede. No conozco otra manera. No, ¿sabés qué? A veces me pasa, incluso hace 2 semanas me invitaron a un conversatorio en la capital de San Luis, para que yo hablara de cómo es escribir desde un pueblo. Claro. Y pensaba en esto y decía, es muy parecido a lo que hacen ustedes, pero yo vivo en una casa y tengo muchos árboles alrededor y generalmente cuando mando audios siempre me están diciendo, qué lindo, suenan pajaritos de fondo, pero créanme que no hay mucha más diferencia que esa. Sí. Después, obviamente, respecto al tema de publicar y demás, es obvio que el esfuerzo es doble, pero tengo la suerte también de que llegar a casa me ayudó a conocer a mucha gente maravillosa, de que muchos colegas me dieran distintas oportunidades, me lean, me invitan a sus programas, entonces me siento un poco cerca. Esto es una manera de sentirme un poco cerca, y eso. Bien. Pensaba, perdón, esto que hablábamos de cierta fidelidad, ¿no? De quien escribe desde un pueblo y demás. Lo hablábamos con Vicky García por Las Bestias, que es un libro de cuentos de ella, que es gauchesca, pero que está todo el tiempo interrumpida esa gauchesca o ese diálogo con Echeverría, que inclusive están como citas en el cuento, por la oralidad y por el rumor de alguien que viene, digo, y el peso que tiene el lenguaje, ponerle a alguien, no sé, un tío de campo que te dice entreverado en vez de enredado, ¿no? Digo, eso que se filtra en la escritura de quienes somos de pueblo, tiene mucho más certezas, pero que vienen directamente del cotidiano, ¿no? Y esto de Eve Ward que decía vos, tener un oído muy atento. Y aparte por eso será que lo tomamos con un... no, bueno, voy a decir yo. Aparte será que por eso me lo tomo con tanta responsabilidad, porque sé que como es algo bastante cotidiano y común, estoy rumeando siempre algún personaje, un escenario, una situación, para que sea un poco entretenido y sorpresivo para mí. De vuelta, a mí primero. Si no, no escribiría, digo. Sí, yo pensaba en esto de más un debate, un pensamiento que digo, no es tan común, o por lo menos en mis lecturas, digo, aquel escritor o escritora de ciudad, de campo, digamos, escribiendo sobre la ciudad, digo, en líneas generales en nuestra tradición es más fácil encontrar hoy en día aquel que vive en la ciudad y elige meterse en un terreno rural literariamente, que aquel que vive en el campo y elige meterse en la ciudad. En nuestra tradición está eso. Y después siento yo que hay una especie de morbo por aquello que pasa. Bueno, vos lo llevas al extremo y Vicky también, digo, porque interviene el terror, intervienen otras cosas. Pero hay una especie también de ese morbito de citadino de decir, uy, las cosas que pasan y tampoco es, qué sé yo, no es otro planeta el campo o lo rural. No, por eso tan buenos los cuentos, digo, donde eso, la experiencia es una experiencia medio común. Sí, a mí la pregunta del pueblo me interesaba más esa parte que contaba él con este evento que organiza, más de cómo es la circulación de la literatura dentro de ahí, digo, dando talleres, cómo llega también esa experiencia literaria, que ahí puede estar tal vez un poco la diferencia.
dijimos un montón de cosas y no le preguntamos nada. No, Este es el momento en que charlamos de vos Claro. y de tu libro, pero no te hacemos parte, es solo que Exponemos escuches lo a- que a nosotros nos parece. No, yo quería ir a otra cosa que siempre charlamos con los cuentistas, que es el tema de la brevedad. Los cuentos son muy cortos y eso está muy bien para mí en los cuentos. Acá nuestro conductor ha patentado su frase del cuento crece por despojo, es un poco su idea. Hay una búsqueda también en vos en recortar y hubo un proceso también de ver hasta dónde el cuento permite quitar para crecer o simplemente, salieron así, porque a mí me gustó mucho eso, es muy narrativo el tono, digamos, no hay lugar para la reflexión y la reflexión tal vez uno la tiene que construir a partir de la experiencia que pasó ahí y decir, bueno, Es el cuento en sí. claro, Te tenés que hacer cargo después de lo que has leído. Es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa y eso es una búsqueda y es en lo que más trabajo. No puedo escribirlo todo. Hasta me daría vergüenza escribirlo todo. Elige tu propia aventura. Sí, sí. Y es más, es lo que más he disfrutado desde que salió el libro. Cuando me cuentan alguna lectura, o me dicen a mí me parece tal cosa, a mí me parece, es muy divertido ver cómo no tiene nada que ver con lo que yo pensé. De hecho me pasó, me acuerdo con mi viejo, yo tenía temor por la salida del libro, necesitaba que mis padres supieran qué es lo que escribía, porque no tenían ni idea ellos. Decían, sí, hace un taller y sí, está escribiendo algo, pero nadie de mi familia hubiera imaginado que yo iba a publicar un libro, que ese libro salía por una editorial, que iba a haber fotos en Instagram, bueno, todo ese mundo, pero ni por lejos. Entonces, cuando me mandaron una caja con ejemplares, yo me junté con mi viejo, le dije, mira, salió este libro, necesito que vos estés al tanto. Mi mamá ya sabía, pero mi viejo es mecánico, no lee, pero bueno. Y le digo, yo te voy a leer un cuento y después el resto vos elegí el que vos quieras y yo te lo leo. Y bueno, eligió al azar y uno que se llama Sacrificios, que se trata de una mujer que al parecer asiste a la muerte de su mascota, pero en realidad termina pasando otra cosa. Y cuando yo terminé de leerle el cuento, levanto la vista y lo veo llorando, pero a mares, y él me dijo, para mí ella tomó la decisión por esto y por lo otro, y me pareció alucinante porque no era nada de lo que yo había pensado, y era una reflexión muy, muy común de alcanzar, pero a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces, ese día me acuerdo que además, yo honestamente, subestimando a mi padre, de que por ahí no lo iba a entender o lo que fuera, yo entendí 100% que la lectura de mis cuentos se completan con la gente que los lee. Pero bueno, evidentemente esa búsqueda de trabajarlos minuciosamente para que haya un espacio y que el lector se ubique ahí, sobre todo en la etapa final del relato, bueno, vale la pena. Bien, bien, Nico. Che, nos estamos quedando sin tiempo ya, pero preguntarte también si estás trabajando en algo, si hay alguna primicia, si estás escribiendo, en qué anda la vida literaria. Sí, bueno, ya esta semana debería, por terminar de hacer una última lectura de mi segundo libro de cuentos, que ya está casi listo, voy a decir. Nos han dicho Y por cucaracha que está bueno. Alguien por allá. Nos han dicho a alguien en común que tenemos que es muy bueno. yo no Sí. sabía nada. No, Pedro no sabe A mí no nada. me Perdón, consta. Pedro, te dejamos afuera. Pero, qué bueno. Pero Pedro lo conoce. Lo conoce, sí, Claro. sí, sí. Bueno, después te hablamos. Sí. Es que ¿Cuánta intriga? no nos prestá atención, lo hablamos hoy antes de entrar. Qué bien. Bueno, es mi segundo libro, también es de cuentos, pero esta vez son 9 cuentos. Me permití trabajar una extensión un poquito más larga y además
este segundo libro tiene mucha más seguridad de mi parte. Lo escribí con muchísima confianza, ya olvidándome de que es el primero, de si se puede publicar, de lo que dirá mi padre, mi madre. Y siento que es un libro que me muestra a mí de una manera un poco más honesta y con más confianza. Estoy muy seguro de él. Bien, excelente. Lo celebramos entonces, Nico, y Lo esperamos. lo esperamos, obviamente. Pediremos cuando salga un ejemplar. Te agradecemos la comunicación, muchas gracias. A ustedes. Y quiero decirles algo. Ustedes no son unos pelotudos que opinan cosas de literatura. Vamos. Sí. Tremendo, ¿eh? Bien. Gracias, Nico. Y por lo menos sigan haciéndolo porque yo los banco y los sigo. Excelente. Gracias, Gracias. Nico, Gracias, querido. muchas gracias. Tremendo. Abrazo Adiós. grande. Qué gran halago. Tipas. Ahí me puse ya. Tal vez ¿Qué el pasa? momento más fuerte del año de plástico. Tremendo, sí. El mejor momento de plástico Mejor Cruel momento de del Plástico año. Quizá, Cruel quizá el del mejor momento de